Buenas tardes. Teníamos que completar el ejercicio anterior de la inundación de los ríos. Habíamos encontrado que podemos utilizar una función de distribución de probabilidad para poder estudiar la ocurrencia del pico máximo, ¿no? Y en función de eso, pues se había pedido que hagan también el examen. Creo que también la mayor parte estaba bien. Básicamente los errores son al escribir las integrales, pero bueno, eso también es parte de la, ah, del aprendizaje, ¿no? De esta parte. Entonces, por si acaso, el resto de cálculos, pues creo que estaban correctos, ¿no? Entonces, de todas maneras, a partir de esos cálculos que hicimos como ejemplo, todavía podemos llegar a un parámetro adicional más, que como les digo, puede ser que ya lo hayan trabajado un poco en las otras materias de ciencias hidroatmosféricas, pues por eso no hemos puesto tanto énfasis. Pero, de todas maneras, si es que no, pues toca recordar un poco aquí, ¿no? Y este parámetro que completaba lo que estábamos haciendo la clase pasada, lo que se llama el periodo de retorno, ¿no? Ustedes ven que es, hasta el nombre es igual al periodo de retorno que podemos tener en los sismos. Obviamente son procesos diferentes, pero probabilísticamente pues, los podemos expresar. En nuestro caso, el periodo de retorno está, está dado, ¿no? Si estamos en una escala de años, como uno sobre la probabilidad del valor, un valor X cualquiera, aunque le escribo mayúscula, mayor que la variable X, ¿no? Entonces sería el periodo de retorno, la probabilidad de que un evento suceda que sea mayor a un valor específico de nuestro caudal, por ejemplo, que es lo que habíamos hecho, ¿no? Ahora, esto obviamente nosotros habíamos calculado no esta probabilidad, sino esta, la probabilidad de que X sea menor o igual que un X cualquiera, ¿no? Entonces, eh, a ver, creo que está, ya estoy dando, creo que está al revés ahí, ¿no? Sí, sí, porque anteriormente calculábamos, sí, sí, precisamente, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces, esta es la definición del periodo de retorno para un X mayor. Y obviamente lo que nosotros calculamos es esta, ¿no? Ahora, claro, podemos calcular directamente esta ahora con los calculadores que tenemos, pues, ¿sí ven? O sea, si ustedes preguntan por qué nos demoramos haciendo este paso, primero calculamos esta y luego hacemos uno menos. Pues, bueno, esto simplemente es porque estamos suponiendo que para hacer estas integrales utilizamos ciertas tablas. Entonces, en las tablas generalmente está tabulado el valor menor o igual, ¿no? Y obviamente podemos obtener el valor mayor con uno menos. Entonces, es esa la razón, ¿no? Pero pues, si no, ustedes pueden ver con los otros calculadores que tenemos actualmente, pues, podemos directamente calcular esta probabilidad, ¿no? Pero, por si acaso, esta es la que estábamos calculando nosotros. Entonces, eso tomarlo nada más en cuenta, ¿no? O sea, es cierto, podemos directamente solo preocuparnos de esta, para que estamos haciendo esto y luego restando uno menos. ¿Sí? Como digo, con los calculadores actuales podemos directamente calcular esta acá. Pero, digo, tradicionalmente se supone que estas integrales, porque al final esta probabilidad, recuerden que es una integral, se hacían utilizando unas tablas, ¿no? Entonces, esas tablas generalmente son más fáciles de hacer para lo que es menor que. Entonces, ustedes ven, no es más que acoplar los procesos a lo que verdaderamente necesitamos, ¿no? Pero nada más tendrán en cuenta esto, porque si no, pues van a pensar que esta operación no es necesaria, ¿no? Digo, es necesaria desde un punto de vista en el cual no teníamos todos esos elementos que ustedes algunos lo hicieron en R, otros utilizaron el applet que les había indicado, otros lo hicieron en Octave, ¿no? Entonces,
Eso nomás. Si no, verdaderamente la variable que necesitamos es esta de acá, ¿no? Y bueno, digo, también pudimos haber hecho esto directamente en el examen, pero siempre digo, en el examen nos interesa, pues, evaluar cosas mucho más precisas, no más que enviarles así a que llenen hojas y hojas. De todas maneras, entonces, calculemos, para el ejemplo que estábamos, el periodo. Perdón, esto ya no raya. Otro. Para un valor de 100.000, ¿no? Verán que obviamente este es el ejemplo, ¿no? Se pueden ver para él. Entonces esto me quedaba 1 y esta probabilidad me había quedado 0.99914, ¿no? Entonces, ustedes ven que este periodo de retorno, en años, ¿no? Porque verán que obviamente esto estaba tabulado por años, ¿no? Obviamente primero voy a hacer los datos por años para que este periodo de retorno me quede en años. Pues esto me da un valor, por si acaso, para que puedan comprobar. Escribamos nomás todo. 0.8 años, ¿no? Generalmente utilizamos la Y, porque si no la A es un poco complicada, ¿no? Del inglés mismo. No hay una abreviación específica para años. De hecho, si podemos ponerla en español, aquí estamos en el curso en español. Entonces sería el primer periodo de retorno. Para un caudal de 80.000, en este caso me quedaba 1 sobre 1 menos 0.99, las probabilidades que calculamos, 132.5 años. Y obviamente ustedes ven que mientras más pequeño sea el caudal por el cual queremos calcular, pues el periodo de retorno va a ser más pequeño. Es un poco similar a lo que sucedía con las magnitudes de los sismos, ¿no? Mientras más pequeña era la magnitud, pues el periodo de retorno era más pequeño. Entonces parece bastante lógico, ¿no? La gran diferencia, y eso sí pido que tomen en cuenta, es que verán que para calcular estas probabilidades, en el caso de un pico máximo de un río, utilizamos nosotros una función gaussiana. Y ustedes pudieron ver en el paper que les pedí que revisen, pues no utilizaba gaussianas, ¿no? Utilizaba una log normal y otras dos distribuciones. Y en cambio, si recuerdan, para los sismos, la distribución para calcular las probabilidades era una distribución de Poisson. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que en realidad, actualmente, el problema de cálculo de probabilidades no es hacer estas integrales. Para eso tenemos. El verdadero problema es saber cuál distribución debo usar, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que siempre justificar. Entonces, no sé si ustedes leyeron un poco el paper, verán que era un paper bastante básico, ¿no? No sé si vieron, se refería a una publicación de ingeniería civil y de ambiental, justamente. Entonces, no tenía tantas matemáticas, pero aún así había que de alguna manera justificar, ¿sí?, por qué se están utilizando esas funciones de distribución de probabilidad, ¿no? Y ese es un poco, digamos, el truco de la cuestión, ¿no? ¿Por qué por qué ciertos fenómenos se comportan con una distribución de probabilidad? ¿Por qué otros se comportan con otra distribución de probabilidad? El caso más simple es la gaussiana, ¿no? Pero eso lo estamos utilizando para probar ya en la vida real, precisamente. Tenemos que buscar otras. Entonces, todo este problemita de las amenazas naturales también pasan por estar seguros de cuál función de distribución utilizar. Entonces, por eso les había hablado que existen unas funciones muy generales que se conocen como las funciones de distribución de los sistemas complejos, que se pueden deducir a partir de una entropía y de ahí a poder aplicarlas a varios sistemas, dependiendo de precisamente el tipo de complejidad del sistema, ¿sí? Entonces, no es... Ahora, generalmente esto se hace de manera más lo que se conoce como no tanto empírica, ¿no? Sino más bien la palabra es, vamos siguiendo una especie de algoritmo de prueba y error, ¿no? Es decir, probamos una distribución, vemos que no afecta mucho los valores medios, probamos otra distribución. Entonces, por eso en el paper ustedes ven que lo hace para 3 distribuciones, funciones de distribución diferentes, ¿no?
Pero la idea es que esas tres distribuciones de probabilidad representan tres fenómenos de complejidad. Pues tampoco tenemos todo el tiempo de entrar a estudiar los sistemas complejos, pero sepan que ya el problema viene desde ahí, ¿no? Entonces, generalmente es algo que va a seguir creciendo mucho la investigación sobre ese tema, los sistemas complejos. Entonces, una manera de aproximarse a eso es a través de estas funciones de distribución de probabilidad, de Salis o de la entropía no extensiva que yo les había hablado, ¿no? En la cual nosotros determinamos el grado de complejidad del sistema. Dependiendo del grado de complejidad del sistema, que lo podemos ajustar, obviamente, con los datos, podemos luego decir, vamos a utilizar esta función de distribución para este tipo de sistema, ¿no? Sea ríos, sea terremotos, o sea, qué sé yo, los otros fenómenos que hemos estado estudiando, ¿no? Que necesitan funciones de distribución de probabilidad. Entonces, eso tengan en cuenta porque yo sé que muchos de ustedes van a utilizar esas FDPs para sus tesis. Esa siempre puede ser una pregunta que les hagan, ¿no? No solamente los revisores internos, sino luego si luego quiero publicar. Ahora, generalmente ahí lo que se justifica es decir, bueno, o sea, me baso en la publicación tal que utilizó estas funciones de distribución de probabilidad, ¿no? Pero digo que al menos queda puesto sobre su conocimiento de que todo eso desemboca en esta rama de la física que son los sistemas complejos, ¿no? Y sus diversas funciones. La gaussiana, pues nada, es la más simple de todas, ¿no? Es la más básica. A veces se pensaba que era la más general, ¿no? Siempre se pensó durante un tiempo que es la más general, pero no, ese es un caso particular de un sistema complejo, ¿no? El más, que tiene menos complejidad en sí. De todas maneras, insistir que esto de los sistemas complejos, como siempre, ¿no? Por ahí surgió el nombre y se quedó así siempre. El complejo quiere decir que no podemos nosotros separar las partes que constituyen ese problema, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de estudiar como un todo ese sistema. Un ejemplo más claro, los compañeros que estudian ecosistemas, ¿sí ven? Pues cuando tratan de modelar los ecosistemas, pues sí, ¿no? Tienen que poner la mayor cantidad de elementos que forman parte del ecosistema. Es por eso que muchas veces no es posible llegar a una teoría matematizada, como sería una teoría matematizada de la evolución. Todavía no hay eso. Y no hay una ecuación de la evolución. ¿No? Pero es por eso, por la complejidad. Entonces, la idea es que más o menos como trabaja la física, a medida que avanza el estudio, pues se puede estudiar más sistemas complejos, ¿no? Por ejemplo, los ríos, ustedes van a ver, si consultan un poco de esto, hay muchísima avance en estudiar todos estos procesos de inundación usando este tipo de distribuciones de la entropía no extensiva, ¿no? Pero bueno, nosotros nos quedamos por el momento en el aprendizaje de la gaussiana. Esto les hablo para sus investigaciones futuras, ¿no? En este caso, 0,84. Entonces, con esto hemos definido los tiempos o periodos de retorno del pico máximo de inundación, de acuerdo a una distribución de probabilidad gaussiana. Entonces, aprendemos el proceso básico, ¿no? De ahí, obviamente, si ya nos toca hacer una investigación ya más profunda, pues necesitaremos utilizar una función de distribución diferente, ¿no? Pero la idea justamente es que ustedes en lo básico ya sepan cómo manipular, ¿no? Cómo empezar. Entonces eso, hasta ahí terminaríamos nuestro punto. Y luego tenemos, bueno, ya que han llegado algunos, la idea más o menos de la clase de hoy, vamos a ver cómo nos va, pero la idea de la clase de hoy es que trataríamos de terminar hoy nuestros temas de investigación, perdón, nuestros temas de las clases, y dejaríamos la clase del día miércoles para el examen final. Esto con el objetivo de que, sí, así que hay otros exámenes, se puede juntar con otras evaluaciones, entonces se puede pensar en esa idea de que hoy terminaríamos y dejaríamos el examen. ¿Hay una pregunta? Sí,
Hola, pero una Michelle. pregunta. ¿Cómo se va a dar el examen Mil disculpas, pasó un bus ahorita, no escuché. ¿Cuál era tu pregunta? Hola, ¿ahí me puedes escuchar? Sí. ¿Cómo se va a dar el examen? Ah, en el mismo proceso, o sea, exactamente lo mismo que hemos estado haciendo ahorita. Nada más que el examen, pues, verán que ya hicimos este examen, ¿no? Seguramente para el examen, después de la experiencia que hemos tenido, de estas evaluaciones, mi mayor preocupación era el tiempo que tengo que darles para que todos puedan trabajar en las preguntas. Yo les digo, o sea, no todos tienen las mismas facilidades, algunos ya me han escrito por interno, obviamente, indicándome, por ejemplo, que ciertos atrasos, porque, insisto, no están trabajando, pues no tienen sus justificaciones, obviamente tampoco es cuestión de solo decirlo, ¿no? Pues son presentar su justificación respectiva. Pero no, la idea es justamente esa, ¿no? Plantearles un ejercicio, una serie de preguntas muy específicas, ¿no? Como las que les decía para el examen que hicieron la semana pasada, en la cual, por ejemplo, las preguntas son muy claras, ¿no? Dice, presentar esta valor medio y la desviación estándar, obviamente algunos lo calcularon, bueno, no hacía falta, estaba ahí en la tabla, pero claro, ahora algunos lo calcularon mal, entonces obviamente pues la otra era escribir correctamente las integrales. Creo que todo el mundo entendió la pregunta, pero algunos cometieron errores, por ejemplo. ¿Sí? Y como siempre, en la que menos cometieron errores fue en la parte final, donde había que utilizar un software para calcular. Entonces, sí, es el mismo proceso, Michelle, ¿no? O sea, exactamente la misma idea del examen. Como les digo, la idea sería verdaderamente poder plantearnos otro proceso de, de evaluación, ¿sí? O sea, ponernos, sí, por ejemplo, solo las 2 horas del día de la próxima clase hacer el examen ahí. Pero, y eso vale la pena que les comunique que no es posible porque hay algunos compañeros que no se pueden conectar sincrónicamente, ¿no? Entonces tenemos que plantear horarios asincrónicos también para los exámenes y eso continuará pues mientras sigamos en esta emergencia virtual, ¿no? Entonces, bueno, las que pueden hacerlo antes pues mucho mejor, ¿no? Pero tengan en cuenta que podríamos hacerlo inclusive, yo sé que algunos compañeros les han hecho esa experiencia, ¿no? De tomarles un examen con la cámara encendida para ver si están respondiendo, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, ya hemos visto que es un poco complicado porque no todos pueden estar en estos trabajos sincrónicos. Entonces eso, ¿no? Para eso terminaríamos el examen del... Trataremos de terminar los temas del día de hoy y dejar ya más bien el miércoles para que se plantee el examen, que obviamente será como los que les venía. De hecho, hoy les avanzaré justamente sobre qué es el examen para que ustedes puedan prepararlo, porque ya van a ver que tampoco es cuestión de 5 minutos, ¿no? Sino que tendrán un tiempo para hacer ese trabajo. Entonces, dado esto, nos faltaba 2 temas, por si acaso. Como siempre, en realidad nos falta 3 temas. ¿Sí? Sobre cualquiera de esos 3 temas, pensaba plantearles el examen. ¿Sí? Entonces, si ven, ahí viene un poco la idea, ¿no? O sea, tenemos 3 temas que nos faltan, 2 relacionados directamente sobre esta cuestión de las amenazas y uno sobre el tema complementario. Verán que hay un tema complementario que habla sobre el patrimonio y la geoética. Van a decir, no, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Pues sí, sí tiene que ver, ¿no? Es parte de la geología ambiental, es la cuestión geoética, ¿no? Entonces teníamos esos 3 temas. Entonces sobre uno de esos 3 yo pensaba plantearles el examen. Ahora, dado, y ahí sí, pues bueno, ya es la elección del profesor, ¿sí? Porque tampoco les puedo decir, escojan ustedes el tema para el examen. Entonces, yo voy a escoger uno de ellos. De todas maneras, verán que yo les he estado ofreciendo que les voy a poner las diapositivas y obviamente no les he puesto precisamente porque quiero que al menos tengan ese trabajo de tomar un poco de notas de lo que estamos haciendo. Pero bueno, llegado a este punto, si ven, estos serían los temas que nos faltarían o que hubiesen podido, qué sé yo, plantearse para un, perdón, ya estaba abierto esto acá.
Ya estaba abierto. Entonces, ¿hay una pregunta? No, perdón. ¿Qué pasó? Profe, tiene desactivado su micrófono. Ah, ahí sí, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Ya. Perdón. Sí, entonces decía que los dos temas que nos faltarían ver, o sea, de los tres temas, obviamente uno es el que vamos a profundizar ahorita. Los otros dos, pues bueno, yo les pondré las diapositivas para que puedan revisar un poco. De todas maneras, no era muy complicado. Por ejemplo, el uno era el movimiento de masas, que es la aplicación del teorema de Bayes, y cómo el teorema de Bayes, que sería interesante que lo revisen de sus clases de probabilidad estadística, nos permite, por ejemplo, ven cómo hacer un cálculo de la amenaza para, para un movimiento justamente, ¿no? Movimiento de masa para un derrumbe. Entonces, obviamente está planteado, simplemente hay que recordar el teorema de Bayes y reemplazar acá. Ese sería un tema. El otro era, en cambio, cambiar un poco, para variar. La parte del tsunami yo quería verlo un poco también desde la parte mecánica, es decir, no solamente desde la probabilidad. Aprovechar, por ejemplo, para mostrarles otra literatura, que yo sé que no va a ser tan, pero vale la pena que sepan, ¿no? Si se alcanza a ver, este es el libro de Ciencias de la Tierra y el Universo, que por si acaso forma parte de la biblioteca. Ahora, esto ya es una literatura más difícil que la encuentren en el Internet, porque son libros en otro idioma que no es el inglés, ¿no? Que es el francés. Pero quería mostrarles un poco de esto porque esto es para que ustedes vean. Muchas veces la idea es eh, qué tan profunda es nuestra formación aquí en la universidad, qué tanto se relaciona con las formaciones internacionales. Entonces, por ejemplo, este es un libro de base para ciencias de la Tierra, como el nombre le dice, ¿no? Obviamente está en francés, que se utiliza en el pregrado, obviamente, vean, es en el pregrado de la Universidad de Grenoble, que es donde yo estudié. De hecho, hay algún profesor, por ejemplo, Marc Tardy, ¿no? Él es profesor ahí bueno, entre Grenoble y Chambéry, que es la otra ciudad. Pues para tener una idea un poco de qué es lo que se estudia a nivel de un pregrado, ¿no? En otro tipo de formación. Entonces, por si acaso, de ahí están sacadas esta parte del análisis de la amenaza de un tsunami, ¿no? Ustedes pueden ver por el idioma, ¿no? Obviamente, pues es cuestión de traducir un poco el proceso. Obviamente creo que todos entienden un poco ya la mecánica del tsunami, pero la idea era hacer un poco el estudio que sugiere aquí, porque está puesto eso igual a manera de ejemplo, es decir, poder determinar en función de la profundidad de la costa, ¿sí? La longitud de onda y la velocidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a plantearles esto como un ejercicio, también sería importante, ¿no? O sea, la longitud de onda de la ola que se forma depende mucho de la profundidad respecto a la costa. Obviamente están las ecuaciones, ¿no? que definen esa longitud de onda en función de la profundidad y la velocidad de la propagación también en función de la profundidad de la costa. O sea, la idea de este pequeño estudio es darse cuenta que la amenaza de tsunami depende mucho precisamente
de cómo varía el perfil de la costa, ¿no? De cómo tenemos esta profundidad costera. Entonces, hubiese sido la otra posibilidad que también pensaba plantearles a nivel de que ustedes conozcan otra, otra fuente bibliográfica y ustedes se vean un poco también, como les digo, ¿no? Obviamente los estudiantes que hacen esta formación, ellos no hacen una ingeniería, ¿sí? Pero es un pregrado, ¿no? Es decir, exactamente lo que ustedes están haciendo, o sea, no es el título de ingenieros, porque bueno, ahí al menos en Francia hay una diferenciación muy grande, ¿no? Entre las escuelas de ingenieros y las universidades propiamente dichas. Y hasta donde yo sé, pues no hay una ingeniería propiamente en ciencias de la Tierra, ¿no? En, en una escuela de ingenieros. Pero, como les digo, son pregrados, es lo que más bien nosotros tenemos que entender. Ya los títulos en sí, si es una licenciatura o una ingeniería, digo, eso a nivel internacional no hace mucha diferencia, ¿no? O sea, la diferencia es a ver si ustedes han hecho un pregrado o han hecho luego un posgrado. Y lo que yo quería que vean a través de este ejemplo es que, pues precisamente, ¿no? Las cosas que ustedes aprenden al nivel en el que ustedes tienen de formación aquí, pues es el mismo nivel que pueden alcanzar en cualquier otra universidad del mundo, ¿no? La diferencia es la parte experimental. Eso es lo que cambia, ¿no? Deben tener muchos más laboratorios y eso. Pero bueno, ese era el otro ejemplo. Entonces, para completar eso, obviamente yo les enviaré las diapositivas y más bien, pues entonces plantearíamos que el examen, por lo tanto nuestra última clase, nos tocaría pasar. Pues si ven, hay varias, porque igual podemos seguir, ¿no? O sea, pues pueden ver, podemos continuar avanzando sobre otros temas de amenazas naturales, eh, pero creo que es suficiente hasta ahí, ¿no? Entonces, más bien lo que pensaba, ahora sí déjenme cambiarme como esta parte es más expositiva, la idea sería, voy a bloquear un momento hasta dar la vuelta a esto. Ok, porque, como decía, si no, pues el, pues el trabajo podría ser, vemos hoy estos otros dos temas, el miércoles hacemos nuestra última clase sobre el tema final de la geoética y el patrimonio, y bueno, podríamos plantearnos del jueves, pero de todas maneras, igual de lo que, no es como les digo, esto es una recomendación hacia los profesores, ¿no? Algunos lo toman, otros no. También depende de cómo se haya avanzado en la clase, porque hemos avanzado bien. O sea, al menos eso me da la impresión revisando los exámenes, ¿sí? O sea, sí, además, o sea, tampoco puedo tener la confianza de que todos hicieron individualmente, pero bueno, esa es la confianza inicial, ¿sí? O sea, pero al menos entender que sí hay un conocimiento de lo que estamos haciendo. Entonces es mejor, ya hemos hecho suficientes probabilidades, ¿no? Hay que pasar a otro tema, y como les digo, ese tema complementario es del que estamos hablando de la geoética, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar ahí ¿se acuerdan cómo teníamos la primera clase, la introducción? Yo dije que cuando lleguemos a este tema, es un tema un poco complicado desde el punto de vista de que nosotros somos básicamente todos una formación de ciencias exactas. Y bueno, aquí como que hacemos un pare en lo que estamos haciendo y vamos a ver otras cosas que no son precisamente ciencias exactas, y ustedes determinarán hasta dónde es ciencia y dónde empezamos ya a salir de ese campo, ¿no? De todas maneras,
quería mostrarles eh, primero para que vean que existe, ¿dónde estaba? Introducción. Aquí tenía todos. Como siempre, a veces es más fácil buscar por el Google que buscar en la propia computadora. Bueno, si ustedes ponen, ¿no? Generalmente busquen en inglés, ¿no? Geoethics, para que vean, pues, tengan un poco la idea de lo que estamos hablando. Eh, pero inclusive pueden ver ahí publicaciones. A ver si encuentro así. Sí, por ejemplo, este libro, ¿no? Geoética en América Latina, ¿no? Verán que es de la editorial Elsevier. Eh, Nada más bien quería mostrar, no vamos a analizar este libro por si acaso, pero el, inclusive aquí hay unos autores ecuatorianos por si acaso, ¿no? Y van a ver que los temas que se tratan aquí, pues ya son, por ejemplo, el primero sería muy interesante para lo que estamos haciendo en el Parque Sumaco, ¿no? Conceptos básicos de la UNESCO para geoparques. Sí, sería uno de los temas que nosotros podríamos abordar directamente. De hecho, es uno de los que nos señala el sílabo que podríamos tomar en cuenta. ¿Sí ven? Está aquí en este segundo tema, ¿no? Conceptos básicos para los geoparques de la UNESCO. Pero para que vean que se puede ver más cosas, ¿dónde está ahí? La tabla de contenidos? Creo que no salen todos aquí. Aquí, perdón. Aquí hay uno, por si acaso, ¿no? Para que vean que se puede alcanzar. Hay uno específicamente sobre el Ecuador. Sí ve, ética, política y gestión de riesgo en el volcán Cotopaxi. Ah, no, creo que se le queda el audio al profesor. Profe, no se ve, no sé, o sea, está como que parado. Se le fue el internet.
¿Será que regresa el profe? ¿Qué pasó? Parece que el profe se quedó sin internet o algo le pasó. Bueno, ¿quién tiene hambre? Vamos a comprar algo al bar. Confirmo. Esos tiempos que no volverán.